Muy bien, ahora continuamos con bioquímica de mitocondrias con dos mecanismos de reacciones, cadena respiratoria acoplada a la fosforilación oxidativa. Ya conocemos el ciclo del ácido cítrico. También podemos decir, innovando nombres, ciclo del citrato. Tiene una correlación, integración con la cadena respiratoria. La cadena respiratoria la escribimos de esta manera, con un decaimiento energético, porque la liberación de energía se realiza en forma de paquetes de energía. No se realiza como en la química inorgánica, porque las reacciones serían explosivas. Entonces la liberación energética se realiza lentamente. El ciclo del ácido cítrico, la cadena respiratoria, son reacciones acopladas. Nos habíamos quedado en que el NAD era importante en la extracción del hidrógeno de los nutrientes. Aquí tenemos otro, tenemos más NAD. Aquí tenemos otro NAD. De esa manera. Pero también tenemos más FAD, más hidrógeno, con esas dos vitaminas en forma de coenzimas, la riboflavina. Entonces, a continuación, todos estos hidrógenos que dijimos que son ácido, tienen que transportarse de un modo diferente, porque el ácido siempre es peligroso, y finalmente veremos cuál es el destino de ese ácido. Entonces, esta molécula, el NAD, esos hidrógenos son estos que están aquí, y el FAD son del ciclo del ácido cítrico. ¿Qué es lo que sucede en la cadena respiratoria? En la cadena respiratoria, el NAD puede pasar los dos hidrógenos al FAD, y luego el FAD, estos dos hidrógenos, va a pasar a esta molécula que se llama la coenzima Q10. También le van a dar el nombre de ubiquinona. Una fórmula muy parecida a la vitamina K. Y aquí ocurre una reacción muy importante, porque estos dos hidrógenos, al reaccionar con la ubiquinona, entonces va a separar al hidrógeno. Ustedes ya saben que el hidrógeno tiene protones y electrones. Entonces aquí va a ocurrir la separación de los protones. Aquí se ve que es 2, porque tenemos 2 y tenemos 2 quinonas o ubiquinonas. Mejor utilicen el nombre de quinona. Cuando es quinona, está aquí con estos oxígenos, y aquí se llama, por el hecho de tener los dos hidrógenos, dihidro.
quinona. Entonces, aquí ocurre una reacción muy importante de separación de los electrones por un lado y los protones por otro lado. Los protones son estos, entonces tenemos aquí dos reacciones que van a separar dos protones. Y por otro lado, tenemos el transporte de los electrones a través de esta cadena de citocromos. Entonces tenemos dos electrones a través de una cadena muy larga hasta la citocromo oxidasa final. A continuación, el oxígeno que dijimos que es el que proviene de la respiración, ¿sí?, se va a reducir con esos hidrógenos y tenemos oxígeno reducido. Aquí les va a llamar la atención que existe aquí matemáticamente nada más medio oxígeno, pero si hacen el cálculo de un medio por 2 sobre 1, 2 sobre 2 es igual a un oxígeno, sería la misma historia. Entonces, podemos decir, ¿para qué respiramos? ¿Cuál es el destino del oxígeno? El destino del oxígeno es la mitocondria, o en plural, las mitocondrias. Para eso respiramos. El oxígeno de la respiración ahora se va a unir con los dos hidrógenos separados a nivel de la coenzima Q. De modo que vamos a formar agua. Y el agua esta, ya dijimos, se llama metabólica. Entonces estamos obteniendo agua de los nutrientes. Generalmente una persona en reposo con una dieta equilibrada tiene 300 ml de agua metabólica. Muy bien. Estas reacciones acopladas no es solamente así tan sencillo como acabamos de ver. Ocurre que todas estas reacciones tienen un gran movimiento electrónico. Y este movimiento electrónico tiene una ayuda. La ayuda son con estas proteínas que se llaman flavoproteínas. Y estas flavoproteínas son proteínas que tienen una estructura muy interesante porque tienen una relación de hierro con azufre. Se llaman centros de hierro-azufre, por donde van a transcurrir también los electrones que se van a transmitir a través de la cadena respiratoria. Muy bien. El decaimiento energético que estamos viendo aquí tiene una energía calórica, eso que hemos hablado anteriormente como kilocalorías o grandes calorías. ¿Qué significa esto? Significa calor. Ahora pueden decir, ¿de dónde proviene el calor corporal? ¿De dónde proviene nuestra temperatura de 37.4 grados centígrados que medimos con los termómetros? Entonces proviene justo de la cadena respiratoria por este mecanismo que acabamos de hablar. Dos cosas entonces, por un lado agua y por otro lado tenemos calor. El calor por paquetes tenemos aquí menos 12 kilocalorías, 15 kilocalorías y 25 kilocalorías. El negativo, no hay calorías negativas. El negativo nada más es una expresión matemática que corresponde a una fórmula de la termodinámica de Gibbs. Pero ahora vamos a decir nosotros, ¿cuál es el rendimiento energético en calorías en una cadena respiratoria? Y si sumamos todo esto, vamos a tener 52 kilocalorías. Ese es el calor, esa es la energía solamente por la cadena respiratoria.
52 kilocalorías. Pero aquí pasa algo muy importante, porque estas reacciones son acopladas a la fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa es la unión del fosfato con ADP y formamos ATP. Cada molécula de ATP, saben ustedes que tiene 107.1 kilocalorías. Para efectos de cálculo rápido, mental, podemos quitar esto y podemos redondear y decimos 7 kilocalorías. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que quitar la energía para formar el ATP. Ya diríamos menos 7. Diríamos aquí, le sacamos de allí menos 7 y quitamos los 52 menos 7. Entonces decimos que de 52 kilocalorías le estamos quitando 21 para hacer el ATP, por lo tanto, ¿cuánto queda? Queda 31 kilocalorías. Es lo más aproximado. Entonces decimos ahora, redondeando aquello, las calorías o la energía que significa la temperatura corporal corresponde a 31 kilocalorías. Entonces así vemos la importancia que tiene la cadena respiratoria. Otra cosa importantísima es que aquí vemos cadenas de citocromos y vemos B, C, C1 y después vemos A1, A3. ¿Qué significa eso de cadenas de citocromos? Las cadenas de citocromos en cantidad se diferencian las humanas de otros organismos porque las células humanas son las que tienen la mayor cantidad de citocromos en las mitocondrias. Esos citocromos son relacionados con estas proteínas. En realidad, estas proteínas tienen cierta función relacionada con las enzimas. Cada citocromo tiene su estructura específica. Esta que vemos aquí corresponde al citocromo B. Esta corresponde al citocromo C, este al C1 y este a los citocromos A y A3. Muy bien. La estructura de estos citocromos son relativamente parecidos. ¿A qué les recuerda esta estructura? Esta estructura la hemos conocido con el nombre de hemo, de la hemoglobina. Entonces también citocromos o anillos de protoporfirina o simplemente porfirina, que tienen un carácter lipídico. Muy bien. Esta estructura se conoce con el nombre del citocromo B porque aquí se asocian con estas proteínas, muy parecido a la hemoglobina. El citocromo C también es bastante parecido. Lo que sucede es que en esta parte de la molécula se asocia con moléculas de cisteína a nivel de las proteínas.
Luego tenemos otro tipo de característica de citocromos que se asocian, solamente voy a colocar así, se asocian con una serie de moléculas relacionadas con una forma de lípidos de la membrana. Estos lípidos de la membrana, a nivel de esta parte, tienen una relación, solamente voy a escribir de ese modo, que se llama, por ejemplo, farnesilo o isoprenoides, conectados con esta parte de la molécula. Isoprenoides conectados de esa manera. También se llaman radicales prenilos o también se llama prenilización. Miren, por eso es que se llama cadena respiratoria a estos grupos hemo, estos citocromos que tienen relación con la hemoglobina. Y cuando hablamos de la hemoglobina, pues se acordarán de que tiene esta fórmula asociada ahora con las globinas. Hemos estudiado las cadenas alfa y las cadenas beta, y cada una de ellas tiene su citocromo, o el hemo, de esta manera. Así. No voy a insistir en más fórmulas ahora, porque esto ya lo hemos estudiado en su momento. ¿Por qué decimos esto que es muy importante? Porque existen, pues, esos comentarios donde dice que la hemoglobina, cuando se ha reducido, o mejor, cuando se ha oxidado, esta hemoglobina a nivel del hierro ahora tiene 3 cargas, y para ser más específico tendríamos que escribir de esta manera, y esto se llama metahemoglobina. Y la metahemoglobina es patológica, no nos sirve porque aquí el hierro no transporta oxígeno. Y ahora ya pueden imaginarse, si esto pasa con el grupo hemo de la hemoglobina, haciendo creer que el dióxido de cloro favorece la formación de metahemoglobina, estamos enfermando pues a los pacientes. Y volvemos aquí. Si entrara ese famoso dióxido de cloro, ¿sí? Si entrara así, o si entrara su famoso diclorito, entonces, además de destrozar a la hemoglobina, estará destrozando pues a los citocromos.
porque ahí sus autores, o el autor principal, dice que entra hasta las mitocondrias y que le ayuda a oxigenarse. Y esto no es cierto porque existe una gran regulación de la cantidad de oxígeno en las mitocondrias. No es necesario mucho oxígeno porque todo el mundo piensa que cuanto más oxígeno se le da a la mitocondria va a responder mejor. Y eso no es cierto porque a este nivel existe una reserva de oxígeno porque el oxígeno, entiéndanlo bien, es un oxidante. Es el primer radical libre y es el primer peroxidante de las moléculas. De tal suerte que si entrara en gran cantidad, estará concentrándose a nivel de la citocromo oxidasa y solamente se va a utilizar cuando se necesite. No es bueno darle mucho oxígeno a los pacientes. Y ustedes como médicos no se pongan nerviosos cuando tengan que decir si un paciente está enfermo, no le den oxígeno a presiones altas. Es lo peor que se les puede ocurrir porque van a oxidar el pulmón y van a ayudar a las complicaciones de las personas, de sus pacientes. Y eso es lo que tenemos. La metahemoglobina es pues una enfermedad o se puede provocar también. Cuando los temas son genéticos, miren, van a tener niños que nacen con este problema por algunas insuficiencias proteínicas, por genes que estructuran malas proteínas o faltan las proteínas. Miren, van a tener niños así, niños azules. Entonces, esto más o menos les hace recuerdo a aquellas expresiones que dicen que cuando las personas son finas, son de alto nivel, dicen que tiene sangre azul porque ven las venas de un color azul. Y entonces pueden reír ahora cada vez que dicen que tienen una alcurnia, porque este es un problema de enfermedad. Pueden nacer de esa manera y miren, hay familias que tienen el problema genético por falta de esta reductasa, una enzima, y miren, tienen este problema. Y encima miren lo que hacen. Si entendemos bien que con el famoso clorito o con el gas, el dióxido de cloro, miren, lo que van a hacer, dice, cambiar al hierro que tiene 2, así, de oxidado, lo van a reducir, o lo van a oxidar, perdón, y lo van a transformar en un hierro ico, férrico. Y este es el oso. Y esto no se puede permitir. Y no se puede permitir bajo ningún punto de vista porque estarán haciendo metahemoglobinemia y miren cómo quedan las manos de sus pacientes. Y atención, proclaman y dicen de que mejoran cuando se forma la metahemoglobina. Absolutamente equivocados. Eso no va en la mente de un médico, no va en la mente de un buen especialista en medicina. Ahora, veamos qué es lo que sucede normalmente. Normalmente, nosotros siempre hacemos 1% en los glóbulos rojos, 1% de metahemoglobina. Pero tenemos nosotros la forma de cambiar la historia de la metahemoglobina porque tenemos esta reductasa, citocromo, otra vez citocromo, otra clase especial de citocromo, que lo que va a hacer es transformar el ico en oso y este hemo es pues el éxito de la función de la hemoglobina. Muy bien. Eso no es problema normalmente. Pero va a ocurrir que estamos sometidos a muchos oxidantes. Estamos sometidos a veces, miren,
por el efecto de nitritos y nitratos, por ejemplo, de aguas de pozo. Y mucha atención aquí, las verduras, ustedes hablen de cualquier verdura, hablen de cebolla, de lechuga, de papa, de zanahoria, de lo que quieran, entonces también van a existir nitritos y nitratos, y eso estamos comiendo como productos de tipo agrícola. No es problema para el organismo, porque si la cantidad es muy bajita, entonces no va a haber problema, va a haber metahemoglobina en el 1%, pero si el organismo es normal, entonces vamos a reconvertir todo aquello en una hemoglobina de calidad. Entonces tampoco es bueno dedicarse mucho a las verduras. Y lo peor que puede ocurrir en las historias clínicas que tenga, ¿qué pasa con aquellos que comen verdura y comen esto también? Lo que le va a pasar es que si tienen un problema, estos pacientes, un problema genético, con seguridad van a ser pues de sangre azul. Entonces se van a intoxicar en mayor proporción de lo que estamos viendo en este momento. Eso lo resuelven fácilmente cuando hacen sus historias clínicas. Por eso la parte médica es muy importante y no la propaganda, no la difusión de tóxicos milagrosos. Miren los milagros. Existen algunos componentes antihipertensivos y vasodilatadores como nitroprusiato y nitroglicerina. Miren, estos también van a producir la metahemoglobinemia. Otros, anilinas, son los tintes para ropa y para zapatos, también van a producir aquello. Analgésicos antiguos con base a fenacetina. Anestésicos locales, benzocaína, también van a producir aquel problema o van a revelar problemas genéticos relacionados con enfermedades mitocondriales. Y aquí algo importante, dice pesticidas, ¿sí? Pesticidas. ¿Qué dice aquí? Dice pues todas las lejías, y aquí están los cloratos, los cloritos. Hemos estudiado ya anteriormente el hipo, oso, ico y perico, ¿sí? Entonces todos estos son lejías, no hay forma de equivocarse, y aquí les pongo en rojo lo que son las lejías, porque todas estas son, mire, tóxicos que van a alterar la función de los glóbulos rojos. Este es ustedes pueden ver, van a memorizar, van a aprender, miren, la cantidad de tóxicos que van a llegar a los glóbulos rojos y van a alterar su función, de tal suerte que esa idea que dicen que le vamos a oxigenar la sangre, lo único que están haciendo es perjudicar la sangre. Por eso les dije que lo que sí realmente asusta es que le estén colocando el clorito o el dióxido de cloro directamente a la sangre. Entonces, pero solamente piensan, los que no saben medicina, piensan pues en los glóbulos rojos nada más. Pero ¿acaso la sangre solamente son glóbulos rojos? También tenemos glóbulos blancos, ¿no? Y los blancos tenemos linfocitos, neutrófilos, basófilos, monocitos, etc. Y obviamente estos componentes blancos también tienen mitocondrias, y las mitocondrias tienen hierro, y por lo tanto lo que están haciendo en la sangre es terrible al inyectar este gas o el ion que quieran. De modo que no está bien de que estén inyectando esto, porque realmente están complicando a sus pacientes. Por eso no experimentar con personas, eso no está bien. Seguimos con la cadena respiratoria. En la cadena respiratoria, cuando ingresa el NAD que hemos hablado, entonces entra a través de lo que se llama el complejo 1, ¿sí? Cuando ingresa a través del FAD, este que dijimos de esta manera, va a entrar en lo que se llama el complejo 2. Todo aquello va a ir hacia la quinona,
hacia la coenzima Q10. Ahí se va a producir la fisión del hidrógeno. Por un lado tenemos la separación de los protones y por otro lado continúa con los electrones hasta llegar al oxígeno. Entonces, por otro lado, ¿por qué vemos un esquema de esta naturaleza? Vemos porque esta coenzima Q10 la vemos al otro lado. Eso significa que esta parte de la molécula, esta coenzima, es movible porque puede ir por otro lado. Entonces estamos hablando de la misma manera cuando viene a través del fumarato y vimos que aquí es donde se genera el FAD reducido. Entonces, ese es el complejo 2. Ahora nos vamos en el paso de la coenzima Q10 hacia la cadena de los citocromos BCC1 y eso se llama complejo 3. Y luego del complejo 3 tenemos al fin de cuentas el transporte de los electrones con citocromo C hasta A3 que tiene cobre, que dijimos A y A3 y también pueden llamar A y B simplemente estamos tratando de lo mismo. ¿Qué es lo que sucede en estos complejos? En estos complejos, miren, en azul es la membrana mitocondrial interna, esta es la externa y aquí el espacio mitocondrial o intermembrana. Aquí sucede que en cada complejo se proyectan los hidrógenos y se van a ir concentrando los hidrógenos así, y esto se llama la bomba protomotora, que va a producir un cambio de concentración eléctrica, y esta diferencia es muy importante tenerla en cuenta porque esa diferencia de concentración de hidrógenos es lo que va a resultar en la síntesis del ATP. ¿Cómo es que se sintetiza el ATP? El ATP se sintetiza ahora a través de esta molécula que es la ATP sintasa. Entonces, esta sintasa también pueden llamarle complejo 5. ¿Sí? Nos hemos quedado en que los hidrógenos se van a proyectar hacia el espacio mitocondrial. Ahí tenemos muchos hidrógenos, pero la diferencia se produce cuando en esta estructura, esta enzima que tiene muchas subunidades, entonces son proyectadas en forma de una cadena rotativa de estas proteínas C, y aproximadamente son 12. Entonces se distinguen en este complejo las unidades 2 alfas, 2 betas, o 3 alfas, 3 betas, luego gamma, epsilon, delta. Entonces cada vez que se mueve, rota como una llanta, se va moviendo todo estas subunidades, y lo que van a hacer es proyectar los hidrógenos otra vez hacia la parte de la matriz mitocondrial. Bien, lo interesante es que cada vez que se proyectan 4 hidrógenos a la matriz mitocondrial, se sintetiza una molécula de ATP. Vamos a ver el equilibrio que significa todo esto a continuación. En los libros van a leer con el nombre de la teoría quimioosmótica de Mitchell del año 1961. La mitocondria hace algo de lo más impresionante y la envidia de los físicos, porque el ATP se forma en condiciones muy interesantes. Ahí tenemos
a la molécula del ADP. ¿Sí? Ocurre algo muy interesante, y es que cuando se junta con el fosfato, miren, lo imposible, lo que no se puede hacer fácilmente en la parte física, fuera del organismo, en la parte de investigadores de esa categoría. La envidia más grande, ¿cuál es? Es tratar de unir cargas opuestas. Miren, cuando se unen las cargas opuestas, ahora vamos a tener ahora nada más así al ATP. ¿Sí? Se han unido cargas opuestas. Entonces, así se generan las moléculas de ATP. Esto que se llama fosforilación oxidativa es lo mejor que ocurre en nuestro organismo y hasta ahora no se puede igualar. Otro detalle importante es que la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa y la fosforilación son reacciones acopladas. Y ocurre de que existen muchos medicamentos, antibióticos y tóxicos que van a producir el desacople de la cadena respiratoria con la fosforilación oxidativa, porque afectan pues a la concentración de aquello que hemos llamado la bomba protomotora o bomba electromotriz también. Entonces, si se separan las dos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si esto no existiera, solamente va a ocurrir cadena respiratoria. Si solo ocurre cadena respiratoria, ahí tenemos la liberación de 52 kilocalorías. Ahora pueden explicarse desde el punto de vista médico por qué los pacientes tienen fiebre. Tienen fiebre cuando se infectan, cuando tienen toxinas que van a desacoplar aquello, y son personas que van a tener poca energía. Su corazón va a funcionar menos, músculos van a funcionar menos, ahí van a tener dolores de cabeza, cefaleas y muchas cosas más, porque no tienen energía, no pueden hacer ejercicio, porque todo se les está yendo en calor. Entonces, esto es lo que sucede, miren, si se desacopla, ahí tenemos una serie de componentes, por ejemplo, fenoles. Miren todos estos. Y algo importante, cuando tengan pacientes con problemas de exceso de hormonas tiroideas. El hipertiroideo es una persona que tiene mucho calor, pero no tiene mucha fuerza muscular, no aguanta mucho el ejercicio. Entonces, miren, eso se debe a que se ha desacoplado todo esto y no tiene mucha energía porque no tiene mucho ATP, y son personas que siempre están con calor. Entonces ya pueden sospechar ustedes que está ocurriendo este problema con hormonas tiroideas. Algo parecido sucede con la aspirina. La aspirina también tiene un efecto desacoplador, porque cuando hablan y dicen efecto antipirético, o cuando se hace tratamientos para resfriados, entonces dicen, le vamos a dar un sudorífico. Lo más común para un resfriado es darle un
mate de limón con aspirina y lo tienen ahí a su paciente sudando en la cama. Entonces ahí tienen otra explicación de componentes de esta categoría. Existen pues también antibióticos que van a ir frenando esta clase de reacciones de acoplamiento. Pero no solamente son temas de acoplamiento, sino también de intoxicación con compuestos que son muy conocidos. Por ejemplo, los barbitúricos. Los barbitúricos y los anestésicos, miren lo que hacen. Lo que hacen los barbitúricos es bloquear a nivel del complejo 1. No transcurre hacia la coenzima Q10. No va. Entonces se acumula, el organismo se va a acidificar y lo que va a ocurrir aquí es que son organismos que al no transcurrir, entonces el calor va a disminuir y son personas frías. Y esto es lo que sucede con barbitúricos, sucede con anestésicos. Acuérdense, después de una cirugía, cuando se ponen anestésicos al paciente, hay que llevarlo a un lugar de recuperación y hay que abrigarlo para que entre en calor hasta que pase el efecto del barbitúrico o del anestésico. Entonces, esto es muy importante porque aquí la temperatura de todo el organismo ha bajado. Aquí también funcionan de este modo muchos medicamentos que son sedantes. Son aquellos que utilizan en diferente concentración también para dormir. Muchos pacientes no tienen sueño, pero cuando utilizan esta clase de medicamentos van a tener este problema, van a tener sueño y al dormir van a tener menos energía y también van a ser personas que van a tener menor calor. Y finalmente, algo muy interesante, aquí ha habido una artista muy famosa que se ha tomado barbitúrico y se ha tomado alcohol y ha muerto, Marilyn Monroe. Entonces, un ejemplo muy típico y creo que muchas personas seguro que también han muerto por esa clase de combinaciones. Aquellos que les gusta el traguito y toman barbitúricos o calmantes para sus nervios van a tener esa clase de problemas. Muy bien, como anécdota. Luego tenemos algo muy importante e interesante. En la última parte, donde hablamos del complejo 4, existe intoxicación con el monóxido de carbono. Miren, otro óxido, ¿sí? El monóxido de carbono es un problema de muchos países donde las personas se van a intoxicar y van a morir. Entonces, ¿por qué van a morir? Porque al bloquear esta parte de la reacción, no van a utilizar oxígeno. Y no se esmeren en darle más oxígeno, porque aunque le den el oxígeno del mundo, nunca va a poder ser utilizado. Hay otra forma de tratar a estos pacientes. Luego, van a tener ustedes problemas que en la historia de la humanidad ha ocurrido la intoxicación con cianuro. ¿Sí? Ya conocen la historia. El cianuro también trabaja a este nivel porque bloquea esta reacción y los pacientes se mueren por una hipoxia a nivel de la sangre y por una hipoxemia, podemos decir, una hipoxia generalizada de todo el organismo y lo peor es que sea problemas mitocondriales. Luego tenemos aquí otra intoxicación con el ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico se produce mucho en los lugares donde se produce descomposición de la materia orgánica en ríos, en alcantarillas, en los embovedados. Muchas personas trabajan limpiando alcantarillas y miren, muchas veces si salen con vida, tienen que tratarlos. Pero generalmente, cuando ya se han intoxicado, es muy difícil de hacerles el tratamiento, pero ustedes van a tener que investigar mucho acerca
de esta clase de problemas relacionados con la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Ya tienen un desafío de patología mitocondrial.